Bueno, pues ha comenzado por todo lo alto el periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados después del gran parón invernal de sus señorías. Ha comenzado por todo lo alto, rifirrafe muy tenso entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Sesión de control al gobierno. Se ha hablado de lo más candente, fiscal general del Estado, el asunto del salario mínimo interprofesional que vuelve a poner contra las cuerdas a la coalición progresista, Hugo Pereira. ¿Qué es lo que se ha dicho en relación con el fiscal general del Estado? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues efectivamente, el primer cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez de este 2025 en el arranque del nuevo curso político y evidentemente, como no podía ser de otra forma, es de lo más de actualidad en estas últimas semanas, días, es lo del fiscal general del Estado, ¿no? La primera pregunta, por tanto, de Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, fue ¿quién va a pedir perdón ante el borrado de mensajes que ya certifica la UCO que llevó a cabo el fiscal general del Estado? Escuchen. Señor Sánchez, viendo cómo funciona su gobierno y las noticias de los últimos meses, le pregunto en su mismo tono, ¿quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el gobierno y en el partido investigado por corrupción al Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? ¿Y por ser usted un títere del separatismo? Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Le agradezco siempre su tono constructivo, ¿no?, en sus preguntas. Usted lo hace sobre si el gobierno funciona, y yo le digo que el gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. El 30% de los nuevos empleos que se crearon en la eurozona se crearon en España. Y eso en un país que representa el 10% del Producto Interior Bruto y el 13 o el 14% de la población. Esa es la magnitud del éxito económico que vive ahora mismo el país. Bueno, Abel Martín, esto es un monocultivo con el tema del cohete económico. Es a lo único que responde Sánchez, le pregunten por lo que le pregunten. Resulta un tanto vergonzoso. O sea, le están preguntando por el fiscal general y él habla de los datos económicos. No sé. Es el único clavo ardiendo al que se puede agarrar ahora mismo el presidente del gobierno, pero hay que reconocer que Alberto Núñez Feijóo va con todo contra Sánchez, porque yo creo que se le han puesto votando. O sea, lo tiene muy fácil para echarle en cara al presidente del gobierno todo lo que está sucediendo con el fiscal general del Estado, con los casos de corrupción que cercan también a su familia. Bueno, me da la sensación de que el ambiente, la situación dentro del gobierno, ayer lo pudimos comprobar, es irrespirable ahora mismo, es muy difícil mantenerse incluso dentro de ese gobierno de coalición, así que yo creo que este gobierno está atravesando sin lugar a dudas una de sus peores crisis, uno de sus peores momentos. Bien, también se ha hablado, Hugo Pereira, Hugo, del tema del salario mínimo interprofesional, que está al rojo vivo, con Sumar, que no apoya la pretensión del gobierno de que tribute en el IRPF y con la posibilidad de que haya una, digamos, coalición imprevisible e incierta en torno a todo ese tema, en contra de la parte socialista del gobierno de Sánchez. También se le ha preguntado sobre este tema. Bueno, sí, efectivamente, la segunda parte, ¿no?, de la segunda pregunta, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, a Pedro Sánchez, pues ha sido precisamente esa, ¿no? Cómo explica el presidente del gobierno ese circo, podemos decir, que se formó ayer en el Consejo de Ministros y en la posterior rueda de prensa, ¿no?, en la Moncloa. Esa fue la segunda pregunta, el presidente del gobierno, y además también Alberto Núñez Feijóo, cabe destacar, además, le recordó que quedarse con mitad, dijo textualmente Feijóo, mitad del SMI, se refiere a Hacienda, ¿no?, y esa tributación que parece que sigue adelante, que por tanto Hacienda, el gobierno, el PSOE no da su brazo a torcer, sigue adelante, como digo, esa tributación de la subida del SMI, del nuevo SMI, y le ha preguntado y le ha dicho que eso no es progresista, y además pues le ha interrogado por este asunto de lo ocurrido en el Consejo de Ministros. El Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, por su parte, respondió que el PP congeló subidas del SMI. Escuchen. Funde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas
Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora lo fían todos a eliminar WhatsApps y a legislar en beneficio de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. En vez de un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos, ¿por qué no atienda a la mayoría de los españoles? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe lo que dicen? ¿Sabe lo que dicen en la calle los españoles? No, no lo sabe, porque usted no puede bajar a la calle. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Claro, señoría, ¿sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Bueno, era previsible, Abel, que se le preguntara por esto. Me hace gracia la actitud de Yolanda Díaz mirando al techo mientras que Feijóo le está preguntando por el salario mínimo. Porque claro, aquí el papel de Yolanda Díaz es un tanto complicado, porque está dentro del gobierno, pero al mismo tiempo en este tema está manteniendo la postura de la oposición. Es complicado ese asunto que se le puede envenenar al gobierno en las próximas horas de una forma increíble, ¿eh? Sí, al margen de Feijóo y de Pedro Sánchez, creo que hay dos personas, una que estaba sentada a la izquierda del presidente del gobierno y otra ausente, que también son protagonistas. Hoy Yolanda Díaz está sentada al lado del presidente con esa cara un poco pues, de situación, porque ayer pues, fue la que incendió la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con el tema de que nadie le había comunicado nada de que tenían que tributar con esta subida del salario mínimo interprofesional las personas que empezaran a percibir esta subida. Al final serán 1.184 euros, y quien no está hoy en el hemiciclo, que es sorprendente, es María Jesús Montero, la persona que ha decidido a instancias de Sánchez pues que al final estas personas tengan que tributar en el IRPF, y alegan desde fuentes de Moncloa que María Jesús Montero está enferma. O sea, desde Sumar han dicho justo antes de que empezara la sesión de control que no ha habido ningún contacto desde lo que pasó ayer, de este fuego que se ha originado, de esta crisis dentro del gobierno de coalición. Nadie ha llamado desde el Ministerio de Hacienda a Yolanda Díaz, y vamos a ver cómo se soluciona esta papeleta, porque está en este caso el Grupo Socialista en una encrucijada, porque su socio de coalición, Sumar, porque Podemos, porque el Partido Popular, incluso, ojo, el Partido Popular votando al lado de Sumar y de Podemos, quieren que se eche para atrás esta tributación del salario mínimo interprofesional, y hace solo unos minutos incluso desde Junts han confirmado también, desde Junts, el único partido que mantiene a Sánchez en la Moncloa, al final es Carles Puigdemont desde Waterloo, que se oponen también a esta subida que haya que tributar en el salario mínimo. Así que está el presidente del gobierno totalmente acorralado con este tema. Bueno, pues sesión de control al rojo vivo después del parón del invierno. Ya ven cómo han llegado con las espadas en alto los del Partido Popular, y además había chicha hoy, había temas jugosos hoy para preguntarle al presidente del gobierno por qué lo del fiscal general del Estado está muy candente, con el último informe de la UCO en el que se señala que el fiscal eliminó todos sus mensajes en el mismo momento de ser imputado, y con lo del salario mínimo interprofesional ya saben que el gobierno, mejor dicho, la parte socialista del gobierno, quiere que tribute a Hacienda, y Yolanda Díaz, la parte de Sumar, dice que no, en una alianza imprevisible en este caso con el Partido Popular y con los de Junts y con otros grupos, que veremos a ver en qué queda todo eso. Mucha atención hoy en el Congreso de los Diputados. Seguiremos atentos. Es diario, es noticia.